en primera instancia, que es la entrega de la nota de autorización. Ya tienen ahí habilitado en el Classroom las personas que van a entregar la tarea para cada uno de los grupos. Y entonces les voy a decir quiénes fueron las personas que están designadas. Para el grupo 1 fue Javier Andrés, el que está designado. Para el grupo 2, Stephanie Lourdes. Para el grupo 3, Rubén Aníbal. Para el grupo 4, Erika Morena Morales. Adicional a ello, pues el día de hoy ustedes tienen que presentar ese tema. Nos vamos a enfocar en el primer tema, pero sí vamos a visualizar los otros temas que ustedes identificaron en el orden de cada uno de los grupos. En este espacio, pues en el orden que tenemos para que ustedes los puedan presentar. Pero antes de ello, también es importante indicarles que tenemos una presentación de la hipótesis y vamos a ver si me va a dar tiempo. Eso es lo que quiero ver. ¿Cuántas diapositivas tiene? Tipo de clases. Ya, para no extenderme tanto y quitarles tiempo a ustedes. Sí, yo creo que va a ser posible el poderles dar esa presentación. Entonces, tenemos bueno, como les decía, la agenda, la tarea que ustedes tienen que entregar. En segunda instancia teníamos la presentación, pero es importante que también vayamos avanzando con los temas que nos corresponden a cada uno de nosotros. También esta presentación que se les va a dar el día de hoy y se les va a compartir en el Classroom y se recomienda para que no tengan ustedes dificultades en el segundo parcial. Vamos a tener la evaluación del capítulo 5 al 10. Sí, del 5 al 10. Solo esperen, voy a verificar eso, porque ahí hay capítulos seleccionados, pero no sé si es para el final o es para este. Esperen un momento, ahorita les voy a confirmar. Ahorita les digo. Entonces tenemos el 6, perdón, es del capítulo 6. Sí, del capítulo 6 al 10. Del 6 al Heidi Wicks. Bueno, ya 6 al 10. Okay. Entonces es capítulo del 6 al 10 para que ustedes vayan avanzando también con base a su lectura que les pueda apoyar para su trabajo y también en el segundo parcial se enfoca en esos capítulos del 6 al 10. Adicional, acá va a ir más enfocado a la parte del trabajo que ustedes están elaborando en grupo. Así que pilas con eso. Y eso es lo que tenemos para el día de hoy. Entonces, les voy a presentar para que ustedes puedan visualizar. Tengo planificado al menos tardarme unos 10 minutos con esta presentación. Voy a
tomar el tiempo y luego pues ya iniciemos para que el grupo 1 se prepare a través de la persona que está destinada a entregar el trabajo, que es Javier Andrés, y adicional a ello pues va a haber otra persona que nos va a acompañar, el licenciado Gerardo, que lleva como el control de quienes han participado y quienes no, para que asigne una persona adicional al compañero Javier para que puedan presentar lo del grupo 1. Así como en el grupo 2, Stephanie, y adicional a Stephanie, una persona más. Y también en el grupo 3, que sería Rubén, y adicional a Rubén, una persona también adicional a, a Danilo es, porque Danilo fue el que designé. Y en el grupo 4 sería Erika y una persona adicional a Erika. ¿Estamos? Entonces les voy a compartir pantalla. Ok, no sé si ya se visualiza la presentación. Sí, se ve. Esperen un momento, por favor. Ok. Entonces, una bueno, de las dificultades que se tienen en algunos casos para plantear la hipótesis es cómo poderla plantear. Y en ocasiones cometemos el error que ya vamos a saber el resultado y entonces ya no sería una hipótesis. ¿Por qué? Porque sabemos cuál va a ser el resultado. Por ejemplo, si alguien se tira del puente del incienso, el resultado ya sabemos cuál va a ser, definitivamente. O sea, a no ser que lleve paracaídas o aquellos trajes que ahora que
que son para poder planear. De lo contrario, sabemos que si alguien se tira sin ningún accesorio, sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces, no podemos realizar una hipótesis donde estamos asumiendo que la persona va a morir. Ya, o sea, no sé si me voy a entender en este caso. ¿Por qué? Porque sabemos cuál va a ser el resultado. Lo que se recomienda es que si tenemos que regresar nuevamente a ver cuál es nuestro planteamiento, si ya sabemos el resultado, y lo mejor es plantearlo de una forma donde no sepamos el resultado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a ser la hipótesis? Recordemos que pues la hipótesis va a ser un intento de explicación a una respuesta provisional. ¿Por qué? Porque no sabemos con certeza cuál va a ser el resultado. Por ejemplo, cuando existen inundaciones, no sabemos qué porcentaje de la cosecha de Guatemala o de la cosecha de cualquier país de X o Y productos va a ser afectada hasta que no se tengan los resultados finales. Por eso indico acá en la presentación respecto a un fenómeno o una variable. Pero, ¿de qué va a depender el que pueda determinar esa hipótesis? Va a depender el que haya delimitado el problema de una forma adecuada. Si no delimité el problema de una forma adecuada, voy a tener dificultades porque no voy a poder centralizar la hipótesis. ¿Y qué es lo que va a corresponder esto? Van a corresponder a las variables que integran mi tema. Y no solamente eso, el tiempo, el espacio, ya, o sea, el lugar y las características que tengan esos fenómenos o esas variables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo ir a una población, pero solamente con el hecho que la visualice, no puedo identificar el porcentaje de pobreza extrema que tengan que tener ciertos hogares de la población. No lo voy a determinar. O el rango de ingresos que va a tener esa población. O si tiene acceso a los servicios con una simple vista. Tengo que hacer la investigación correspondiente para poder establecer esos resultados. Por eso es que se plantea una hipótesis, para poder dar respuesta a esa respuesta provisional que nosotros tenemos en mente y que con base a la investigación que ya hemos realizado, que ustedes han realizado con el estado del arte, les han dado nociones de cómo ellos han podido resolver los diversos temas que se han investigado. La hipótesis, en muchos casos, hay investigadores que vienen e indican que cuando la rechazan, no sirve su investigación. Claro que no. Se los he dicho con anterioridad que una hipótesis y con base al estudio que se realizó y los resultados que tenemos, se llega a rechazar, no quiere decir que nuestra investigación esté mal, sino que estamos comprobando a través de nuestro estudio que esa hipótesis estábamos en lo incorrecto en nuestra forma de pensar o cómo visualizábamos ese problema. No quiere decir de que su hipótesis pues esté mala o que su trabajo esté mal. No, al contrario. Ustedes llegaron a comprobar a través del estudio que se realizó y las investigaciones que se dieron el poder rechazar o aceptar la hipótesis. Eso es fundamental, así que no se preocupen si al momento de poder explicar la hipótesis, ustedes indican que la hipótesis se rechaza por tales y tales razones. Entonces, uno visualiza,
Ellos plantearon esta hipótesis, pero comprobaron a través de su estudio que sí no correspondía esa hipótesis. Se tuvo que haber planteado de otra forma, pero eso no importa. Ya la rechazamos. O puede ser aceptada sin ningún inconveniente. ¿Ya? Pero tenemos que, cuando aceptamos la hipótesis también, así como explicamos las razones del por qué se rechaza, así también tenemos que identificar cada una de las razones del por qué se va a aceptar. Espera, bueno, estoy dando clase. Ok. Ok, acá, como ustedes pueden observar, dice que se va confrontando su enunciado teórico con los hechos empíricos. ¿Y a qué se refiere? A que nosotros, cuando investigamos, puede ser que en un país se investigue, se investigó esa variable con ciertos argumentos teóricos, pero que para el país que nosotros vamos a investigar puedan ser argumentos parecidos, iguales, o que tengamos que cambiar esa forma de investigar para poder obtener mejores resultados. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver las lecciones aprendidas que han hecho otros estudios y no cometer los mismos errores para poder entregar mejores resultados. El objetivo de una investigación científica es poder entregar mejores resultados y que esos resultados demuestren la realidad de lo que estamos investigando al respecto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de los diferentes métodos que estamos aprendiendo. Puede ser una entrevista, puede ser una encuesta, puede ser a través de pruebas químicas. En un momento se hizo la prueba del agua de los filtros, de agua que existen. Yo creo que ustedes, como no han recibido clases presenciales, o los que ya han recibido clases presenciales, hay unos filtros en los edificios y esos filtros, un grupo de estudiantes hizo un estudio y llevó el agua al laboratorio para que hicieran las pruebas de la calidad del agua que estaban consumiendo. Y se dieron cuenta y lo demostraron a través de su investigación, donde en el S6, que es donde recibimos las clases, no habían cambiado el filtro durante 3 años y ese filtro tiene cierto periodo para poderlo cambiar. Entonces, el agua más contaminada, el S8, sí habían hecho un servicio constante y el agua diferenciaba los resultados del S8 que los del S6. No así los del S3 también. Entonces, se pueden comprobar a través de las diferentes pruebas de investigación que se están realizando o las diferentes técnicas que estamos realizando. Si fuera ingresos, y en nuestra boleta tenemos un rango de ingresos, porque sabemos que no nos gusta dar esa información. Si yo les pregunto ahorita, ustedes no me van a decir realmente con exactitud qué ingreso es el que tienen. ¿Por qué? Por la desconfianza que existe, ¿ya? Las extorsiones, etcétera. Yo no los voy a extorsionar, pero existe esa incertidumbre. Entonces se ha considerado en esos aspectos el colocar rangos de ingreso. Adicional a ello, también existe cuando les preguntan la edad. Es difícil que muchas personas den su edad. Muchas personas sí les explican para qué es el estudio, sí lo dan, pero ya las encuestas, las que ustedes ya llenan en línea o las que les hacen en la calle, pues ya tienen un rango de edad para que no se complique entre tal edad y tal edad. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es muy difícil que les puedan dar ese tipo de datos. Existe también otro tipo de encuestas y que
para nuestros países en vías de desarrollo, sesga mucho la información las personas que se les van a preguntar. Y por ejemplo, si hacen una encuesta de consumo de estupefacientes y se lo hacen a un hogar o a una persona, pero está escuchando a alguien más, no les va a decir. ¿Y cómo es posible que esta persona también, o sea, les pueda dar la información a un extraño? Entonces, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos cultura estadística. En otros países existen métodos, como por ejemplo encuestas en línea, donde las personas reportan ese tipo de consumo, pero no así en nuestros países. Imagínense que ustedes lleguen y hacen una encuesta y llegan a un hogar y le preguntan al señor o al jefe de hogar, le preguntan cuánto de dinero gastó durante el mes en licores, o en cerveza, o en cigarrillos, y estando su esposa enfrente. En las áreas rurales es muy difícil y hay que tener mucho cuidado también con las preguntas que uno hace en las áreas rurales. ¿Por qué? Porque si preguntamos en la forma de vestimenta de las personas, tenemos que tener mucho cuidado en la parte de qué tipo de vestimenta utiliza, y etcétera, porque no es tan fácil poder recolectar cierta información. Entonces hay que tener mucho cuidado. Primero hay que hacer un análisis de cómo es la cultura de cierto lugar en ocasiones para poder visualizar esa parte. Y ya me pasé ciertos minutos, pero esta última diapositiva son 10 diapositivas las cuales se les va a compartir a través del, pero la vamos a terminar el día viernes. La ruta, bueno, tenemos dos rutas o pueden ser mixtas, pero la ruta cuantitativa nos indica que debemos, ¿sí? O sea, establecer la hipótesis, ¿sí? Antes de establecer o recolectar los resultados. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es aceptarla o rechazarla. Entonces, no podemos primero recolectar los datos y después hacer una hipótesis. Por eso estamos en esa fase del plan, para poder entregar esos resultados. Y en la cualitativa, las hipótesis se pueden dar durante el proceso, que es muy diferente. Como les decía, hay un video que ya no logramos ver, pero vamos a ver si el día viernes ustedes pueden visualizarlo, ya que estamos viendo estas hipótesis y que son cualitativas. Lo importante es que nos dé el tiempo necesario para poder visualizarlo, porque de ese video el grupo tiene que elaborar una tarea que corresponde a ese video. Algunos ya tal vez ya lo vieron y otros tal vez no, pero es importante que lo visualicemos para que ustedes vean de que lo cualitativo se va a ir, o sea, podemos realizar las hipótesis o se van generando durante cómo vayamos desarrollando el estudio o vamos obteniendo datos al respecto. Eso es lo importante. Ok, ¿alguna duda hasta el momento? No. Bueno, si no hay dudas, están listos entonces, al parecer, para presentar. Entonces, licenciado Gerardo, si nos pudiera indicar en el grupo 1, aparte de Javier, ¿qué otra persona estaría apoyando a la presentación? Por favor. Anabela López, por favor. Excelente. Bueno, Justo excelente. levantaste la mano. Ok, entonces les dejo el escenario a ustedes para que nos muestren su tema y en la forma como ustedes lo van a presentar para la nota de autorización, por favor. Ok, gracias Lick, buenas tardes. Ahorita le presento.
Ya se mira mi pantalla. Sí, ya se mira y se te escucha fuerte y claro, solo que ahorita quitaste la nota. Ah, ok, ahorita, solo era para confirmar que sí se mira. Gracias. Ok, entonces, buenas tardes, licenciado Warner y compañeros. Este es bueno, escogimos 3 temas, los que al final, pues, hay uno particular que es el que más nos interesa, ¿verdad? Y Anabela me va a apoyar, explicándolos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Sí, como nosotros somos el grupo número 1 y pues hay un tema que realmente es de nuestra elección, realmente es el que creo que tenemos más contenido para poder investigar, es de nuestra prioridad. Es el problema de la obesidad infanto-juvenil post pandemia. Este problema nosotros, bueno, a raíz de la pandemia, nosotros decidimos investigar porque, bueno, para empezar, yo fui la persona que lo propuse porque mi trabajo, de hecho, es en un consultorio médico. Entonces, en el consultorio, pues nos estamos dando cuenta que ha aumentado muchos pacientes de temprana edad que están padeciendo de este problema, ¿verdad? Debido a la mala nutrición y que con esta crisis, pues también las cifras se aumentaron. Bueno, el segundo problema que también elegimos con mis compañeros fue los efectos de la inflación en el alza de los precios en el periodo 2018 al 2022 en el departamento de Guatemala, eh, en el área capital. Y el tercer tema fue la contaminación del lago de Matitlán desde el periodo de 1776 al 2016. Entonces, no sé si podemos pasar a la siguiente hoja, Sí, o Javier. sea, terminen su presentación, o sea, me interesa más o sea, donde ustedes se van a centrar y luego pues vemos los demás, pero sí me interesa esto. Tienen aproximadamente 10 minutos. Ok. Entonces, el tema en prioridad, pues, es un estudio que está realizado desde el año 2018, que creo que fue el último periodo donde se reportaron las cifras de obesidad. De hecho, nosotros nos basamos con la información por una especialista que trabaja en el consultorio, una licenciada en el área de nutrición, que nos pudo proporcionar parte de su tesis y es cierto, bueno, también nos ayudó con fuentes como de contenido de UNICEF también que nos ayudó a indicarnos reportes y de cómo también ciertos factores están afectando con relación a este problema. Bien, bien, este problema, pues nuestro objetivo para dar a conocer este problema es, pues es para dar a conocer cuál es el grado, cuántas personas son las que están padeciendo este problema en la población, especialmente en los niños comprendidos de 6 a 16 años. Y nuestra propuesta pues es mediante la investigación con enfoques mixtos, poder explicar cuáles son las causas más comunes de por qué la obesidad ha aumentado de manera exponencial. El segundo tema, pues, lo explicaré yo, ¿verdad? Que es el de los efectos de la inflación. Solo disculpa, Javier, Sí, ¿podríamos ver la justificación? Por- no sé si alcanza a ver toda, Lick. Sí, pero, o sea, necesitaría que me lo explicaran. Ah, Anabela.
Y la justificación es, solo que no puedo comer. Es una de las enfermedades más comunes y de crecimiento a nivel nacional que se está dando en los niños, según reportes de la Organización Mundial de la Salud. El sobrepeso infantil ha alcanzado las características de una epidemia mundial actualmente. Y hay, debido a esto se han generado factores como enfermedades a temprana edad, como una diabetes prematura, problemas cardiovasculares y también pues al mismo tiempo también una, bueno, malnutrición, ¿verdad? Y diversas características del entorno que rodea a los niños y adolescentes, propicio para el desarrollo de la obesidad, y esto se relaciona con cambios en los hábitos alimentarios, con la reducción de la actividad, las actividades físicas, debido a los, al poco como, eh, poca actividad física, eh, las condiciones sociales que han favorecido como también oportunidades como para adquirir alimentos no nutritivos, ¿verdad? Alimentos como muy, por decirlo, como comida chatarra, comida rápida y, y también como ¿Ya no se te escucha o es mi internet? Sí, creo que se le perdón, licenciado. trabó. Sí, ya se lo escucho. Ah, ahorita sí. Ok, Anabel, pues, entonces, ah, ok, es la conexión. Pues esta es una enfermedad que ha tenido como características que también pues infantiles han adquirido alimentos no nutritivos y por el para comer que esté más al alcance, eh, por las limitaciones que hubieron en la crisis para poder salir, se desarrolló lo que es un sedimentarismo, ¿verdad? Pocas acciones recreativas, ¿verdad? Y solo. Ok, hecho. Como le he dicho, yo iba a presentar el siguiente tema. Este ya es el segundo más importante. En este caso es efectos de la inflación en el alza de los precios del 2018 al 2010 en el departamento de Guatemala. Este fue un tema que básicamente yo propuse, ¿verdad? Eh, para mí, bueno, el problema obviamente radica en la inflación, ¿verdad? En parte de, pero también en cómo esto afecta, ¿verdad? A todo lo que consumimos día a día. Por lo cual, por eso básicamente lo propuse. Eh, para mí, como justifico que para mí es importante o por qué se debería hacer algo, investigar, es porque es algo que nos afecta, creo que a todos o a la mayoría, ¿verdad? Ahí sí que a los ciudadanos de a pie, y que muchas veces no, o sea, pareciera muy fácil de entender, tal vez en este caso nosotros que estamos en economía, pero para muchas personas, los ciudadanos de a pie, no es pues tan entendible o no alcanzan a entender el por qué sucede eso, solo miran que los precios aumentan y aumentan y solo pues ahí se reduce la capacidad, ¿verdad?, de compra, por lo cual en este caso ese es para mí el motivo principal por el cual es algo importante de investigar. El objetivo primordial, como yo lo vi, ¿verdad?, y se lo puse a mis compañeros, es que al final del día, como había mencionado, ¿verdad?, la gente solo mira que en este caso se incrementan los precios, que cada vez pueden comprar menos cosas o que alcanza menos el dinero, ¿verdad? Pero no se entiende el por qué. Entonces el objetivo para mí es dar a conocer o dar a entender de una manera sencilla
el por qué o cuáles son los efectos, ¿verdad?, de la inflación en el alza de los precios. Y pues en este caso la propuesta, ¿verdad?, es, bueno, por lo que tenía pensado es pues ahí sí que investigar, ¿verdad?, basado en la información, en los informes que proporciona tanto el INE como el Vanguard, ¿verdad?, y que esa información que pareciera recopilarla, ¿verdad?, y resumirla mediante tablas y algunas otras herramientas tal vez más didácticas y un poco más fáciles, que no sean tan, que sean un poco más fáciles para las personas y informar. Ok, si quieres, Javier, dejémoslo ahí, ¿sí? Ok, perfecto, Lick. Claro. Aquí hay Gracias. dos cosas fundamentales en el tema principal que ustedes tienen. Lo primero, dijimos, o sea, que al menos un periodo de 5 años. Ustedes lo tienen referenciado al 2020. O a partir de ahí es que van a tomar los 5 años. O sea, esa sería una de las preguntas fundamentales para ese tema. Adicional a ello, ustedes mencionan, o mejor dicho, nuestra compañera Anabela mencionó que se iban a basar en una información de alguien que ya elaboró una tesis, un especialista en el tema, y que pues me parece que está bien, pero o sea, ¿cómo vamos a hacer las comparaciones? Porque visualicé que ahí en su justificación tienen lo que es la UNICEF. Me gustaría saber a qué nivel de detalle ustedes encontraron esa información, porque ustedes lo están delimitando a Departamento de Guatemala. Ok. Y también en el verbo, perdón, en el objetivo, sí sería bueno que ustedes lo revisaran, porque hay dos verbos ahí antes de su objetivo. O sea, antes de escribir lo demás, dice dar a conocer. Ya, dar es un verbo y conocer es otro verbo. Eso es lo mejor ahí, o sea, sería o conocer ya tal situación. Pero ustedes son el grupo, ustedes deciden cuál va a ser su trabajo al respecto. Entonces, y entiendo porque ustedes identificaron que lo iban a hacer, o sea, por el método mixto, qué información van a obtener de forma cualitativa y qué información van a obtener de forma cuantitativa. Por favor, y para no dejar en el limbo el otro tema, también, o sea, me parece un buen tema por si en algún momento, y fíjate ahí, Javier, o sea, digamos, por ejemplo, si ustedes hubieran tomado ese tema, hubieran indicado que los efectos de la inflación en el precio del maíz o de la harina o del pan, para hacer, por el tiempo que tenemos en el semestre, pero para tema de alguna tesis, pues, o sea, hay información al respecto y entonces sí pudiera ya ampliarlo más, pero para si en algún momento, o sea, ustedes deciden hacer un tema de investigación para un editorial de algún periódico, alguna revista, entonces ese tema, o sea, me parece interesante. El otro también está muy interesante porque es uno de los problemas que afecta a la población y la obesidad. Entonces me gustaría que me respondieran esas preguntas al respecto, por favor. Gracias. Ok, Lick. Anabela, o no sé quién va a responder. Y disculpe, ¿podría repetir lo último? Es que la verdad se me entrecortó un poco el internet, no le escuché el último antes de la... Igual, licenciado, no escuché muy bien lo que dijo. Bueno, vuelvo y repito. Ustedes en la delimitación del tema principal que desean optar, no sé si me escuchan. Sí, yo sí lo escucho perfecto, Sí, Lick, gracias. En el tema principal, ustedes delimitaron en tiempo y espacio. En tiempo fue 2020 porque es post pandemia, pero se había indicado que al menos debían de tener de referencia pues datos de 5 años al respecto.
Pero la pregunta es, o sea, si a partir del 2020 ustedes van a contar ese tiempo y como es post pandemia, entonces no sé, o sea, cómo van a tomar de referencia ese periodo que se les había indicado. Lo otro es saber si existe esa información de un periodo, de cierto periodo, porque ustedes ya tuvieron que haber investigado y ya tendrían que tener el estado del arte casi terminado para poderlo a entregar en su plan de investigación. Y me gustaría también saber si UNICEF a qué nivel de detalle es que entrega los resultados. Porque sabemos que UNICEF puede decir a nivel de Guatemala, y como es un dato general, entonces, ¿cómo ustedes le van a dar ese tratamiento a esa información si está de forma general? Ahora, si está por departamento, qué excelente. También indicaban, les indiqué lo de los verbos de su objetivo. Ustedes tienen que reunirse en grupo antes de hacer la entrega del tema, que para eso es la sesión del día de hoy, para poderles hacer corrección, y ustedes entreguen de mejor forma sus trabajos. Ahí, o sea, dice dar a conocer, entonces dar es un verbo, conocer es otro verbo, entonces le anticipamos a la descripción del verbo, pues 2 verbos, entonces ustedes tienen que reunirse y buscar el mejor verbo para su objetivo. Recuérdense que les di las pautas necesarias para que ustedes pudieran buscar y también les dije que podían utilizar la taxonomía de Bloom. ¿En base a qué? En base al área cognitiva que ustedes estaban estudiando. Y la parte de que ustedes seleccionaron que iba a ser mixto. Entonces, necesito saber qué temas van a cubrir con lo cualitativo y qué temas van a cubrir con lo cuantitativo. Por favor. Licenciado, pues creo que la respuesta a la primera interrogante es como la persona que me estuvo proporcionando el material de apoyo acerca de este tema, del tema de prioridad de la obesidad. Ella tiene un reporte hasta el 2020 porque no hay una actualización ahorita en el 2023. Entonces, nos basaríamos hasta ahí, de ese año hacia atrás, ¿verdad? Sí, así es, exacto. Muy bien, eso te faltó en vender tu tema. ¿Ya? Continuamos con lo demás. Bueno, con respecto a lo que habíamos platicado, bueno, del enfoque mixto, o por lo cual propusimos como enfoque mixto, porque es la parte cuantitativa, tal vez como hacer algún tipo de encuesta, ¿verdad? Porque sí habíamos visto que, por ejemplo, ver que tanta gente realmente, por motivos de que no se podía salir, ¿verdad? Pedían, por ejemplo, mucha comida chatarra, o que tanta gente no podía salir a hacer ejercicio, ¿verdad? Por la pandemia, y que después que todo que en teoría se normaliza poco a poco, pues realmente si lo están retomando o no, ¿verdad? O sea, esa es como la parte cuantitativa. Y del lado cualitativo, ¿verdad? Pues ver qué tanto se desmejora, ¿verdad? Realmente la calidad, por así decirlo, de vida de las personas a raíz de eso que se suscitó, ¿verdad? Ok, está bien, pero aquí me resalta, o sea, otra pregunta al respecto. ¿Qué edades comprende el infanto juvenil? De 6 a 16 años. Ok. ¿A quién van a hacer ustedes la encuesta? ¿O de dónde van a obtener sus datos para el Pues, estudio? licenciado, yo había propuesto a los compañeros, como lo había explicado al principio, que yo trabajo en un consultorio médico. Entonces, el área que tenemos para el servicio de nutrición comprende, bueno, casi la mayoría de pacientes que se han presentado ahorita en los últimos meses. Ha sido un rango de 12 años hasta 17, podríamos decirlo así, y yo pensaba pasar ahí mis encuestas.
Ok, ¿tienes la autorización o la anuencia de tus jefes al respecto para poder pasar esta encuesta? Sí, licenciado, tengo el apoyo Ok, de mis va. jefes. Entonces, aquí me lleva a algo más. Perdón, o sea, pero sí tengo que preguntarlo porque ese es el objetivo de la agenda del día de hoy. Ok. ¿Dónde es que trabajas? Trabajo en el consultorio Casa Central de la zona 1. Estamos con una cuadra antes del Paraní. Ya. Entonces, ¿por qué no delimitarlo a ese centro? Porque recordémonos que, o sea, toda la población del departamento, porque ahí están mencionando el departamento de Guatemala, ¿por qué no lo delimitamos a ese centro? Ok, gracias. No, pregunto, o sea, ustedes son los que deciden. Yo solamente doy sugerencias, pero ustedes son los que, porque, mm, o sea, ¿qué porcentaje de población cubre ese centro? De todo, o sea, supongo que existen más centros. Pueden existir privados, este es nacional. No, este es privado. Va, este es privado, ok. ¿Qué porcentaje de población cubre del total del del juvenil? Realmente es una mínima parte. Ok, ya. Entonces, y ustedes van a, o sea, no pueden, o sea, aquí hay algo muy importante. Aquellas personas que ya llevaron estadística se pueden dar cuenta de esto. Cuando analizamos una población, y si es una encuesta que vamos a realizar, y cuando expandimos los datos, entonces no me va a dar un resultado adecuado para tratar esos datos que yo voy a obtener de ese centro y poderlos decir que representan a todo un departamento. Yo les pregunto, ¿ustedes ya llevaron estadística, Javier? Bueno, los que están en el grupo, mejor dicho. Sí, yo ya Va, ok. Yo aún no, U- Nick. Va, ok, no hay problema. Pero ustedes, o sea, pensémoslo de la forma lógica, ¿sí? Si es una mínima parte, digamos que es el 1% de la población obesa que existe en el departamento de Guatemala. Si fuera ese porcentaje, porque me están diciendo, no lo sabemos exactamente, ya les indiqué que no podemos decir mínimo, mayor, más o menos, ya alto, bajo, sino que acá en esto, o sea, ese centro deberíamos de investigar un poco más y cuánto representa de la población total que se encuentra obesa. Y no sé si esos datos están en el estudio o los registros que te van a proporcionar. Ok, pero como es el 1%, ese dato si lo vamos a expandir para hacer una relación de entregar resultados de análisis para un departamento, no es correcto. Ya, no es correcto. Lo mejor sería es presentar los resultados de ese centro. Pero aquí sí, o sea, me gustaría, pues, cuando yo estoy en la zona 1, entonces tú me indicas y cuándo es que se van a reunir, porque hay que hacer una reunión formal con la persona que te va a dar la autorización para que él pueda comprender la formalidad de este estudio y poderlos acompañar en ese sentido. Entonces, pues, como les digo, es una sugerencia. Sería bueno que solamente lo delimitara a ese tema, porque no tenemos tiempo. Entonces, estamos representando de que, por ejemplo, pero hay algo muy importante antes de continuar. ¿Cuántos centros de atención a, a estas personas en ese grupo de edad son los que existen en el departamento de Guatemala? ¿Lo sabes, Anabel? No, Nick, no sé la cifra precisa de eso. ¿Por qué? Porque eso es algo muy importante. Porque como nosotros tenemos que ir de lo general a lo particular, es cierto, delimitamos ya nuestro tema, pero sí sería bueno saber cuántos centros de atención a estos grupos de edad existen en el departamento, porque ya lo delimitaste al departamento de Guatemala. ¿Ya? Entonces,
sería bueno y saber, bueno, de Guatemala existen tantos centros, ¿ya? Y pues este representa el 10%. Si hubieran 10, bueno, entonces es el 10%. Si hubieran 5, pues representa el 20%. ¿Por qué? Porque eso nos va dando la pauta para poder ir, ¿sí?, llegando hasta el nivel más bajo. ¿Por qué? ¿Cuántas personas? En teoría, los datos no sé cómo estarán, hay que ver el total, no sé si existe ese registro de cuántas personas tienen ese problema de salud. No sé, Anabela, ¿existe ese dato? Pues como no estoy tan como empapada en esa área, porque mi área laboral es otro lado, no tengo el conocimiento. Ya, todo eso teníamos, ok. Esto, o sea, probablemente no van a poder pasar todos los grupos para presentar y hacerle las observaciones, pero si no llegamos a completarlo, pero sí tienen que entregarlo, o sea, el que me exprese ante un tema, ante un grupo, no quiere que decir de que pues esté mal, no, sino es para que ustedes mejoren en su investigación y que los demás grupos también capten esa idea, porque no puedo, o sea, venir y, pues, o sea, si no sé este dato, entonces el grupo, o sea, no sé en qué se haya enfocado para poder ayudar a mejorar el tema donde ya se centraron y ya eligieron. Esas son cuestiones que tenemos que llegar a ese detalle. O sea, ¿cuántos centros hay? Si existe esa población o si dices tú que te van a dar esa información, sería bueno que desde ya te la den y ya la inicien ustedes a analizar para poder mejorar su plan de investigación. Si nosotros elaboramos un plan de investigación, ¿sí?, bien fundamentado, les aseguro que no les va a costar ya el informe final. No les va a costar. Pero si ahorita, o sea, a estas alturas, o sea, el grupo no se ha integrado y no hemos llegado más allá, se les va a complicar. Y no se los digo, o sea, por maldad, sino que se los digo para poder a ustedes orientarlos y poder guiarlos por el camino que debe ser. Tengo que ver esos resultados. Bueno, como vamos de lo general a lo particular, entonces el grupo, bueno, preguntarse ustedes, bueno, ¿qué población representa ese grupo de edad? ¿Dónde encuentro esa información? Bueno, en el CETI. Ok, listo. Ya tengo esa información. ¿Qué más podemos sacar? Existen proyecciones de población. Bueno, entonces puedo tener los años que desee, antes o después del censo. Ok, entonces selecciono mi periodo. Bueno, veamos la evolución que existe de ese grupo de edad, sin todavía saber si son afectados o no por la obesidad. Me crea esta duda, ¿por qué? Porque, bueno, ahora digo, ¿cómo sé qué población tiene este problema? Ok, bueno, si existen registros, como lo dice Anabel, pues tengo que ver, si existen, si es que lo existen, entonces ya tenemos, entonces el 30% o el 40% o el 50% de la población en ese grupo de edad tiene el problema de obesidad. Entonces es muy importante porque es un problema, muy bien lo dijo Anabel, que es un problema que ya se está volviendo generalizado para la población y que ya es más frecuente cada día más. ¿Por qué? Porque el no hacer una actividad física, ya sea por pandemia, por X o Y razón, existe ese inconveniente que pueden llegar a tener esta enfermedad. ¿Qué población está? Ok. Y si tengo los registros, excelente, ahí vamos bien. Ok. Ahora vemos cuánto es solamente el departamento de Guatemala. Des en cuenta que vengo de lo general. Vengo desde Guatemala,
luego lo puedo identificar a nivel del departamento, ok, y va a representar tantos miles de personas, ok. ¿Cuántos atienden? Porque ese registro, porque Anabela trabaja ahí, ese sí lo deben de tener. Ya, en una base de datos, ¿cuántos atendieron? Ok, ok, bueno. Y entonces, acá es importante hacer saber de que ustedes lo pueden llevar desde año hasta mes. ¿Cuánto es el total en el año y cuántos atendieron? Como ella indicó, puede ser un mínimo porcentaje, puede hacer que nos equivoquemos, que sí sea representativo el que se atienda a tanta cantidad de personas. Pero como es privado, bueno, habría que ver esa parte. Entonces, ¿qué porcentaje? Entonces, cuando ya tenemos ese porcentaje de población, entonces tantos miles de personas, y digamos que el centro atiende, no sé si eso sí lo tienes, Anabela, ¿qué porcentaje mejor dicho, cuántas personas atienden en el mes o en el año? Sí, licenciado. Atendemos alrededor de 50 pacientes al mes. 50 al mes son Digamos, 6,000. digamos, esto es solo Perdón, para, 600 al año, creo. así es, atendemos un poquito más, pero digamos, si nos pasamos en el rango de las edades que estamos proponiendo, que es de 6 años a 16, ese sería el número de pacientes que Ok, excelente. Ahí vamos bien. Bueno, entonces, como van a ser cientos de miles de personas los que padecen por eso, hay que ver si existe esa información. Ok, representa tanto. Ok, pero ya lo llevamos hasta a particularizarlo en ese grupo de personas, en esos 50 pacientes aproximadamente que atienden el mes, y en el año son 600 personas. Entonces, ya nos enfocamos en eso. Y a raíz de eso ya podemos determinar una muestra. Y tenemos que identificarlo. Pero es en el centro tal que representa tanto por ciento del total y que representa tanto del departamento y a nivel república tanto. Pero tenemos ya datos que nos identifican cada uno desde lo particular, puede ser desde lo particular a lo general o de lo general a lo particular. No sé si me doy a entender. Y esto va para todos, no solamente para el grupo 1, sino que esto es también para todos. ¿Para qué? Para que puedan ubicarse y ya centrarse en esa parte. No sé si me di a entender. ¿Tienen dudas? sí, licenciado, de acuerdo. Sí, sí, lo entendemos bien, gracias. Claro. ¿Alguna observación los demás? ¿No? Bueno, como no nos va a dar tiempo, entonces les voy a dar la palabra, o sea, vamos a tomar un grupo intermedio y va a ser el grupo número 3. Espero que me dé tiempo el poder orientarlos también como a ellos, pero si no da tiempo, entonces ustedes el día viernes tienen que pasar, sí o sí, para que ustedes vayan mejorando su tema. Entonces, de mi parte, pues sabemos que es Daniel Samuel, una de las personas que fue designada para subir el trabajo, y le pediría al licenciado Gerardo que nos indique qué otra persona es la que va a apoyar. Grupo número 3, Manuel Pues, de Jesús Dionisio. ¿Podrías apoyarnos, por favor? Sí, buenas noches, Lick. Solo déjeme que estoy aquí en mi teléfono. A ver si puedo compartir la pantalla. no hay problema. Un momentito. Creo que no voy a poder. Pero tal vez un compañero que esté del grupo me pueda ayudar. Y pues para presentar la carta de presentación que hemos venido trabajando.
Sí, Porfa, que buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3. Aquí encontramos la carta de solicitud del tema. Dentro de los 3 temas que nosotros seleccionamos como grupo, el primero, que es el de eh, nuestra predicción, es el mercado laboral para la población de estudiantes recién graduados de diversificada, que comprende las edades de 18 a 21 años de edad, del área metropolitana de Guatemala para el quinquenio 2018-2021. El segundo tema que nosotros consideramos fue los efectos y causas de la educación primaria en Guatemala, de acuerdo con el censo 2018. El tercero es cómo afecta la inflación en el precio de la canasta básica alimentaria en Guatemala para el 2023. Y ahorita nuestros compañeros les va a indicar sobre el tema número 1. sí, buenas noches. Como ya la venía mencionando Daniel, ¿verdad? Nosotros tenemos como propuesta, digamos, inicial, ¿verdad? Trabajar el tema 1 de investigación. Ahí podemos ir observando cuál es el tema, perdón, que ya lo comentó Daniel, ¿verdad? Pero para ir avanzando por el tema del tiempo, tal vez vamos a ver la identificación del problema derivado de las medidas tomadas. Bueno, no sé si usted era que lo lea, Alec, o usted lo ve ahí, no sé, ¿Aló? Lick. No sé si me están escuchando. Perdón, no Sí, es que lo leas, sino que me lo puedas explicar, por favor. sí, con gusto. Pues la idea básicamente de que nosotros como grupo hemos identificado del problema es que nos vemos que realmente el acceso a al empleo, ¿verdad? Para los recién graduandos, el tema del COVID pues se ha complicado, se ha disminuido tanta el tema de la oferta, ¿verdad? Para emplear a este grupo, a este segmento de estudiantes. Entonces, logramos identificar que existe una encuesta nacional de empleo de ingresos de 2021, donde se estima que la tasa de desempleo para el área metropolitana es del 5.7%, siendo esto pues más elevado que en el área metropolitana de Guatemala que en el resto de los departamentos. Ya no te escuchamos, compañero. Creo que ya. Vamos a ver. Creo que tuvieron dificultades. Bueno, dentro de la justificación de nuestro tema se basa directamente por la falta de inversión y generación de empleo del país, especialmente el área metropolitana. Provoca que la oferta laboral y la demanda laboral en su totalidad no sea cubierta, ya que no se encuentran con las diferentes diversidad de empleos disponibles. Por tal razón, consideramos que tanto en este momento con la reactivación económica sea conocer las condiciones para mejorar las oportunidades de trabajo, especialmente para las personas recién graduadas. Dentro de los objetivos, el objetivo general es estimar cuáles son las causas y efectos del mercado laboral para la población de estudiantes recién graduados de diversificado, comprendido entre las edades de 18 a 21 años de edad,
del área metropolitana durante los años 2017 al 2021. Dentro de los objetivos específicos se desea conocer cuáles son las ofertas de trabajo en el mercado laboral para estas personas recién graduadas. También se desea conocer cuál es la demanda del mercado laboral para estas personas recién graduadas diversificadas en el área metropolitana. Se desea también conocer qué sector económico del país es el que genera más oportunidades de empleo para la población recién graduada diversificada. Nuestra propuesta de tema se basa directamente sobre una metodología mixta. Es decir, se desea demostrar que la oferta laboral es escasa ante una abundante demanda laboral de empleo para los recién graduados de nivel diversificado. En ese sentido, consideramos que por parte del gobierno se deben promover políticas de inversión públicas, privadas o en su conjunto para brindar mejores oportunidades de empleo para este grupo de estudio. ¿Seguimos con el segundo tema, Alec? Ok. No, ya no nos va a dar tiempo, pero, o sea, sí quisiera hacer énfasis. Quédate ahí, quédate. Quiero hacer énfasis en algo. ¿Sí? No, regresa a tu segundo tema, antes de hacerlo. Ok, dice efectos y causas de la educación precaria en Guatemala en escuelas primarias. Recordemos que un tema, o sea, sabemos que no lo vamos no lo quites, ¿sí? Sabemos que no lo vamos a realizar ese tema, pero lo tenemos que identificar de forma correcta. ¿Qué nos hace falta? Espacio y tiempo. Es algo muy importante. Veamos el tercer tema. Dice, ¿cómo afecta la inflación en el precio de la canasta básica alimentaria? En el precio de la canasta sería en el costo de la canasta básica alimentaria. ¿Sí? En Guatemala para el año 2023. El periodo debe de ser de 5 años al menos. O sea, todos tenemos que delimitarlos en tiempo y en espacio y un periodo prudente para poder analizarlo. Eso es algo importante. Eso es para todos los grupos. Puede ser que así lo tengan, que como no lo iban a investigar, pero sí hay que delimitarlo de forma adecuada. Y pues yo me tomo el tiempo para poder leer lo que ustedes también describieron ahí, porque no es que, es cierto, no lo va a investigar, pero la información que estableció ahí tiene que ser real y verídica. Ya. Ok, ahora regresemos a tu tema. Ok, listo. Al leer parte de lo que ustedes tienen ahí, pues qué bueno, se han investigado, sí, está muy bien, pero aquí hay algo muy importante. Leí en alguna parte que ustedes indican mucha, creo que es un poco más abajo, por favor. Te voy a decir, yo creo que es aquí en la justificación. Vamos a ver. Ahí está, ¿sí? Porque dice en ese párrafo, asimismo no cuenta con mucha diversificación. Se los vuelvo a recalcar. ¿Cuánto es mucha? Diversificación. No utilicemos mucha, muy poco, menos, alto, bajo. Utilicemos datos o si no, indiquemos que no cuenta con diversificación. El mucha está de más. Puede ser. Ustedes como grupo lo tienen que analizar. Adicional a ello, bajemos. Ahí está otro, en el primer párrafo de esa página, dice remuneración mínima. ¿Cuál es la remuneración mínima? ¿Me escuchan? Sí, que en este caso sería el salario mínimo establecido por
¿Cuánto es el salario mínimo? Ya, a eso me 3.300, refiero. más o menos. ¿Y ustedes qué decreto lo estableció? Al decreto. Y del salario mínimo hay un histórico en el banco, en el banco, en el Ministerio de Trabajo, ustedes pueden encontrar el histórico de cuánto ha sido durante 5 años. Y eso pues les apoya. Pero remuneración mínima, ¿cuánto es mínimo? Ya, o sea, y en los objetivos, leamos los específicos. Me interesan los específicos ahorita por el poco tiempo que teníamos. Se desea conocer, se desea conocer, se desea conocer. ¿Conocer qué? ¿Ya? Si ustedes observan, todos dicen se desea conocer, se desea conocer, se desea conocer. Entonces, tratemos la forma de diversificar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Digamos que dejamos el último, ¿sí? Conocer qué sector económico, ok. Ahí no hay problema. Pero el anterior dice se desea conocer el nivel salarial promedio. Y acá podría ser identificar el nivel salarial, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Sí? No quiere decir que con ese se case, ya, sino que ustedes como grupo tomen la decisión, pero solo al leerlo, o sea, les digo, pues los objetivos solamente les hubiera colocado en la observación, reformularlos. Y listo. Ya, pero ustedes como grupo tienen que identificar eso. No, si ustedes se dan cuenta, o sea, se desea conocer, se desea conocer, se desea conocer. ¿Puedo cambiar eso? Sí. Y tratemos la forma de iniciar con un verbo. El grupo anterior también tenía dar a conocer. ¿Ya? Ok, ahora regresemos a tu tema, al tema principal. Dice, mercado laboral para la población de estudiantes recién graduados de diversificado. Aquí hay algo muy importante. ¿Sí? De mi parte, o sea, o mejor dicho, mejor analicen ustedes. Dice, mercado laboral para la población de estudiantes recién graduados. Ahí ya me delimita a algo. Ya, o sea, ustedes piénsenlo como grupo. ¿Sí? Recién diversificado que comprenden las edades entre 18 y 21. Estamos bien. ¿Ya? La pregunta es, también acá en este caso, ya no hay estudiantes que se gradúen de 17 años, solo es una consulta. Y si ustedes me dicen, no, ya eso ya no existe. Ok, espera. Área metropolitana de Guatemala, el área metropolitana me parece muy bien, ¿sí? Y el quinquenio estamos. Pero en esa frase, ¿sí? Que está ahí, recién graduados, o sea, piensen bien, analícenlo y, o sea, ustedes pueden, yo les puedo dar la solución ahorita, pero yo necesito que ustedes piensen, ¿ya? Que ustedes traten la forma de pensar ahí, sí, o sea, puede ser de esta forma o no, pero eso es importante. Y en el periodo que ustedes están refiriendo, ahí me interesa mucho la parte que, y no le hicieron saber en sus objetivos, la parte de pandemia, porque en el 2017-2021, ahí, ¿sí? Pasó la pandemia. Entonces, eso es muy importante en este tema. Y a ese es el que más le voy a dar seguimiento porque necesito ver qué resultados van a tener, pero no lo tienen ustedes en sus objetivos. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes vean esa parte. Tienen hasta las 12 de la noche el poder entregar su trabajo, su nota. Y el día viernes, el grupo 2 y el grupo 4 van a presentar y esperemos nos dé el tiempo necesario para poder darle las observaciones necesarias. Y no sé si tienen alguna duda. Ya estamos sobre el tiempo. ¿Dudas? Me di a entender, se comprende la parte
de la orientación. Sí, Lick, gracias por sus observaciones de antemano. Gracias, Lick. Ok, excelente. Entonces, me parece muy bien. Si alguien tiene alguna duda, y si no, pues tienen que ustedes unirse al otro curso. Estamos. Nos vemos el viernes. Hasta pronto. Feliz noche, Alex. Feliz Feliz noche.